Buenas noches. Estamos continuando nuestro estudio panorámico a través del Antiguo Testamento y ya en esta noche vamos a concluir lo que empezamos hace varios meses. Como hemos estado haciendo, hemos estado agrupando algunos de los profetas menores para ir resumiendo sus mensajes, aunque son distintos, pero en unas agrupaciones que tienen mucho que ver y realmente facilita uh, un resumen de estos. Entonces, en esta noche vamos a mirar solamente tres, los últimos, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y realmente estos son tres profetas menores que son muy lindos. Posiblemente Malaquías es un poco muy mal interpretado en algunos círculos, pero realmente son preciosos. Entonces, ¿por qué no abren sus Biblias y vayamos a Ageo? Porque vamos a estar ahí mirando algunos textos y también, de hecho, vamos a ir a Esdras por unos momentos. Pero bueno, empezamos pensando en cuál es el propósito del libro Ageo. Realmente Ageo tiene un propósito en particular y es pedir cuentas a Judá y a sus líderes por preocuparse por sus propias casas, descuidando la casa de Dios e ignorando las dificultades que han tenido como consecuencia de dejar la reedificación del templo. Y también en el libro, Jehová promete que la casa postrera tendrá mayor gloria que la primera y que el Mesías vendría pronto para gobernar sobre su pueblo. Entonces, Ageo es un hombre desconocido. Realmente no hay mucha información acerca de él, pero en términos proféticos tuvo uno de los mejores ministerios, y podríamos decirlo, uno de los ministerios proféticos más exitosos juntamente con Zacarías. Y vamos a ver en un momento por qué. Evidentemente, el Señor quiso usar estos dos profetas eficazmente para el beneficio de su pueblo. Y lo que es interesante notar acerca de Ageo y también Zacarías es que los dos hubieran nacido en exilio en Babilonia. Y lo que podemos determinar por todo lo que está pasando en el regreso de los exiliados, es muy probable que Ageo y Zacarías hubieran regresado con Zorobabel después del edicto de Ciro a la tierra prometida. Entonces, el contexto histórico de Ageo, Zacarías y Malaquías son parecidos, aunque Malaquías vamos a ver que es un poco distante de esos primeros dos profetas menores, Ageo y Zacarías, y el contexto tiene que ver con el postexílico. O sea, es un término que se usa para describir lo que aconteció después de estar exiliado en Babilonia por 70 años. No sé si se acuerdan de la profecía de Jeremías, que decía que ellos tenían que quedar ahí para dejar descansar la tierra. Era un castigo del Señor sobre su pueblo amado para que ellos podrían, pues, primeramente arrepentirse y volver a mirar hacia el Señor para que ellos podrían ser fieles al pacto. Entonces, Ageo y Zacarías volvieron con esos primeros exiliados y ellos estaban ahí en la tierra prometida profetizando a estos. Y se puede observar sus ministerios respectivos si quieren ir conmigo en Esdras 5, 1 al 2, y si no, les leo. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Entonces, vemos cómo hay un inicio, una obra inicial en Esdras, donde los profetas, al hablar en el nombre del Señor, tuvo una respuesta positiva de parte del pueblo. Y lo vamos a ver, de hecho, en Ageo en cuanto a ello. Pero en Esdras
notemos que hay un momento donde ellos tienen que pausar la obra por los enemigos, o más bien los vecinos, quienes también eran sus enemigos, se acercaron diciendo que no pueden continuar hasta que podrían hallar el decreto original de Ciro. Entonces, después que Dario hizo la investigación, él dio nuevas órdenes para resumir la obra, y se puede observar la culminación del templo en Esdras capítulo 6. Esdras 6, 14 al 16 agrega lo siguiente: y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido, y terminaron de edificar conforme al mandato del Dios de Israel y al decreto de Ciro, de Dario y de Artajerjes, rey de Persia. Y este templo fue terminado el tercer día del mes de Adar. Era el año sexto del reinado del rey Dario, y los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Entonces, eso es muy maravilloso, entender el éxito que tuvieron Ageo y Zacarías. Pero vamos a ver, a la medida que vamos avanzando, y mayormente cuando llegamos a Malaquías, que fue un éxito temporal y externo. Pero para ubicarles un poco dentro de los libros de Esdras y Nehemías y Ageo y Zacarías proclamaban 16 años después de la llegada de Zorobabel. Entonces, es decir que estos dos profetas esperaron 16 años desde que ellos también hubieran llegado con Zorobabel para empezar a predicar el mensaje que el Señor les había dado. Pero además, ellos hubieran profetizado unos 60 años antes de Esdras y unos 75 años antes de Nehemías. Entonces, es muy evidente por los tiempos que tenemos según los registros bíblicos que no hay razón para creer que Ageo y Zacarías hubieran conocido a Esdras y Nehemías, porque Esdras hubiera regresado con el segundo grupo de exiliados, mientras que Nehemías vino con el tercer grupo unos años después. Entonces, eso solamente para ponerlos en contexto, pero además tenemos que considerar la audiencia original por un momento, y eso también sería la misma audiencia para Zacarías. Estos eran los judíos que habían vuelto de exilio. O sea, estos eran, por decirlo así, los fieles, quienes confiaron en el Señor y quienes estaban dispuestos a dejar su tierra, donde estaban, obviamente, en diferentes partes del imperio neobabilónico, alrededor de Israel y a lo largo de la cuenca. Y es importante porque eran más o menos 40 a 50 mil judíos quienes decidieron responder ante el decreto de Ciro y decir: sí, yo voy a volver a la tierra prometida. Yo voy a volver a ser fiel a mi Dios, en donde Él nos había guiado hace cientos de años. Pero tenemos que recordar, ya aún siendo la tierra prometida, ya no era una tierra tan habitada ni tan fructífera como antes. Era un pueblo que había descansado 70 años más o menos en cuanto a ser habitados según lo que Dios había designado conforme a la profecía de Jeremías. Entonces, no era tan fácil. Estaban llegando si podemos entenderlo, a ruinas, a una tierra que había sido víctima de la conquista babilónica. Y entonces, estos eran la audiencia original. Apenas habían llevado unos 16 años más o menos intentando habitar en medio de esta tierra tan difícil, pero además tenemos que recordar lo que podemos ver en Esdras y Nehemías. Ellos no eran bien recibidos por los vecinos. Ellos, de hecho, estaban siendo atacados, estaban siendo menospreciados y no podrían continuar ni siquiera con la primera o el primer intento de reconstruir el templo. Y es solamente debido a las profecías de Ageo y Zacarías que podrían regresar
a volver a empezar la construcción. Entonces, este libro de Ageo tiene un bosquejo que es muy sencillo. Si ustedes leen el libro, van a ver varias veces donde hay diferentes fechas dadas por Ageo, identificando no solamente sus profecías, pero también las respuestas de parte del pueblo. Y cada uno de estas fechas es representativa por una parte o una sección del libro. Entonces, en los primeros 11 versículos del capítulo 1 vemos la reprensión por la indiferencia. En los últimos versículos del capítulo 1, 12 al 15, vemos la respuesta del remanente. Y en los primeros 9 versículos del capítulo 2, podemos ver el regreso de la gloria de Dios, o más bien la promesa del regreso de la gloria de Dios. Y en los versículos 10 al 19 del capítulo 2 vemos unas preguntas y respuestas que Ageo hace con unos sacerdotes, y los últimos 4 versículos hablan del reinado del Señor. Entonces, en este libro profético podemos observar varios temas principales. Y lo más importante para el libro es la reedificación del templo de Jehová. Es lo central, lo que realmente urgiendo a Ageo, no solamente en sus profecías, obviamente también en redactar el libro, pero se puede entender algo que viene después. Y vamos a seguir, ahora les explico. Pero otro tema principal, la promesa de la postrera gloria de la casa de Jehová, la fidelidad de Jehová a su pueblo, la santidad de Dios y la impiedad del pueblo. Y una frase, un refrán que se repite varias veces, es diferente según las versiones, pero creo que es en la Reina Valera 60, dice: meditar bien sobre sus caminos. Es esta idea que los judíos no están considerando lo que está aconteciendo debido a su andar o debido a su caminar. Entonces es muy importante que ellos puedan realmente contemplar lo que está pasando debido a lo que ellos están haciendo. Y por último, es simplemente el hecho de que el Señor ha restaurado a su pueblo a la tierra prometida. Entonces, esto es muy importante para entender. Ageo está profetizando y está viendo una reacción, pues obviamente positiva de parte del pueblo, quienes están reconstruyendo el templo ya, pero es muy importante también entender por qué Ageo está elaborando este escrito después del hecho, porque podemos pensar como no todos los profetas escribieron profecía o libros bíblicos. Solamente para pensar en 2 profetas de mucha importancia en el Antiguo Testamento, Elías y Eliseo, ambos muy centrales en Primera y Segunda de Reyes, pero no hay nada de que ellos hayan escrito. Entonces, ¿por qué es importante que Ageo registró sus profecías? Pues es importante, ¿por qué? Para recordar a Judá y a sus líderes a dedicarse a la casa de Jehová. Es una cosa que ellos ya hicieron la construcción, pero es otra cosa que realmente están preocupados por esa construcción, en mantenerlo. Y no solamente en mantener la casa, sino además con la casa es todo el servicio sacerdotal, todo el servicio religioso que contiene e implica el templo. No simplemente suficiente tener el edificio, también hay que tener las ofrendas, hay que tener los utensilios que son necesarios para el mantenimiento y el ejercicio fiel del sacerdocio, para que ellos, los sacerdotes, los levitas, puedan interceder eficazmente entre Dios y el pueblo, pueden mediar entre Dios y el pueblo. Entonces, eso también hay que considerar cuando estamos leyendo Ageo. Pero bueno, un resumen rápido del libro. Pero antes, un versículo clave. Si quieren, miren en Ageo 2:8. Ageo 2:8. Habían personas que habían visto el templo de Salomón. Es muy impresionante. No todos los judíos que volvieron habían nacido en Babilonia. Habían también unos ancianos quienes eran testigos de la gloria anterior del templo de Salomón. Y entonces, cuando ellos estaban viendo lo que ellos estaban construyendo, o sea, era nada en comparación. Entonces, muchas personas, obviamente,
los ancianos estaban siendo muy desanimados, porque siempre el pensamiento era que el Señor los iba a volver a la tierra prometida, los iban a injertar ahí, y como uno quisiera siempre que de repente, ¡pum!, todo arranca y hay fruto, hay bienaventuranzas, hay bendiciones, hay recursos, hay riquezas y hay un nuevo templo, pero no es lo que sucedió. Más bien, todo lo contrario. Si lo pensamos bien, tribulación, aflicción, conflicción o conflicto, no conflicción, conflicto, enemistad con sus enemigos. Y no solo eso, sino también hambruna aparentemente, una falta de recursos, una falta de fructividad de la tierra. Y no tenían templo después de 16 años. Y el templo que estaban intentando construir no se veía muy bien. Entonces, el versículo clave es muy clave. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Para ellos, al escuchar esta profecía y al leer esta profecía, hubiera sido tan clave, porque lo que ellos están viendo en este momento no es nada en comparación con lo que ellos habían visto antes, los ancianos por lo menos. Entonces, es central al libro contemplar un día cuando habrá una gloria postrera de la casa del Señor que será mayor que la casa primera o la primera casa. Entonces, Ageo es un libro profético que contiene historia. Cuando lo lees es casi un libro histórico, pero obviamente entremezclado con diálogo, con profecía, pero también hay movimiento, hay progreso, hay cronología, incluso con las 5 fechas que Ageo incluye para ubicar su libro en el transcurso de la historia de los exiliados que habían vuelto a la tierra prometida. Y Ageo inicia llamando la atención del pueblo y de sus líderes al gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué, que ellos deben dejar de preocuparse por sus propias casas y mirar hacia el cuidado y la reedificación del templo del Señor. Ageo les hace caer en cuenta que las dificultades agrícolas que han experimentado han sido el resultado directo de su indiferencia hacia el templo del Señor. Entonces, Ageo testifica que ha sido Dios mismo obrando en su contra, para que ellos considerasen bien sus caminos y volvieran a andar en integridad con el Señor. Y aquí podemos mirar la respuesta inicial del pueblo y de sus líderes en Ageo capítulo 1, empezando en el versículo 12. Y esto es muy, muy precioso ver. Y realmente es un testimonio porque ellos obviamente estaban participando en la reedificación del templo, pero al leer después del hecho lo que Ageo escribió, habiendo sido dirigido por el Espíritu Santo, palabra inspirada, es muy importante. Y miramos Ageo 1, versículo 12. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Hasadoc, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Si dejamos hasta ahí, bueno, ellos podrían pensar: uy, sí, somos muy buenos. Fueron nosotros quienes obedecieron, escuchamos a Dios y pusimos en obra la reedificación del templo. Pero mira lo que sigue a continuación. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Hasadoc, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Dario. A mí me parece
tan importante ver por qué Ageo está escribiendo y por qué incluye este hecho. Y de pronto nos hace recordar quienes estuvieron en Semdex el sábado pasado. O sea, pensamos en ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque es Dios quien está obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y aquí estamos viendo cara a cara la realidad de este hecho. La realidad del Señor obrando en su pueblo a favor de su pueblo, a favor de sí mismo, para que ellos puedan obedecerle. Entonces es impresionante, pero en lo que sigue a continuación, en lo que Zacarías va a seguir demostrándonos, es que hay una diferencia entre una fidelidad externa en la reedificación del templo y una fidelidad interna, en un arrepentimiento genuino y en una santificación de sus vidas y de sus almas para obedecer fielmente al Señor. Porque todavía Ageo después tiene que llamar al pueblo a considerar su infidelidad. Pero a pesar de eso, a pesar de la necesidad de apuntar al pueblo otra vez a su infidelidad, Ageo termina su libro acentuando la fidelidad del Señor, prometiéndoles bendiciones futuras y el restablecimiento de la dinastía de David. Porque Zorobabel, si no lo sabían, era un hijo, o más bien bisnieto de David. Entonces, Dios demostrando aún su fidelidad en poner a Zorobabel como el gobernador del pueblo, demostrando que no ha terminado con el linaje de David, que todavía en un futuro habrá un hijo de David que se levante y se siente en su trono. Entonces, lo que el libro nos enseña es que siempre es mejor buscar el reino de Dios y obedecerle a Él, dejando que el Señor se encargue de dar todo lo necesario por añadidura. El pueblo se había preocupado por sus propias casas, dejando en abandono la casa del Señor, pero al ocuparse en lo que necesitaba ocuparse, en la reedificación, el Señor los iba a cuidar. Entonces, este es el libro de Ageo y realmente es un tesoro. A continuación, miramos Zacarías. El libro de Zacarías tiene el propósito de llamar al pueblo al arrepentimiento por su infidelidad a Dios. Nuevamente, es muy similar a Ageo. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que eran profetas contemporáneos. Ministraban juntos, uno al lado del otro. O sea, eran parceros, por decirlo de una forma colombiana. Y entonces, además de llamar al pueblo al arrepentimiento por su infidelidad a Dios, él también quería mostrar la fidelidad de Dios al hacerles volver a la tierra prometida para construir nuevamente su templo. Zacarías quería animarlos a seguir confiando en Dios porque Dios nunca ha dejado de cumplir su palabra y porque Él todavía estaba convencido, o más bien estaba prometiendo el reino glorioso futuro inaugurado por el Mesías. Zacarías realmente es un tesoro para un premilenialista. Apenas en la conferencia de pastores este año, John MacArthur predicó prácticamente todo Zacarías diciendo el título del sermón, Zacarías, la pesadilla de todo amilenial. Entonces, en fin, es muy chistoso, pero es un libro muy importante, no solamente para el pueblo en ese entonces, sino también para nosotros al comprender algunas cuestiones escatológicas. Sin embargo, no vamos a poder profundizar en ellos porque realmente vamos a intentar concentrarnos en los significados primordialmente para la audiencia original, aunque tiene muchas implicaciones para nosotros. Pero bueno, el autor, Zacarías, era el hijo de Berequías e hijo de Idod, como ya hemos leído antes, y parece haber sido un sacerdote. Ahora les recuerdo nuevamente, igual a Ageo, Zacarías hubiera nacido en Babilonia y era uno de los primeros en regresar a Israel, a la tierra prometida del exilio después del decreto de Ciro. No tenemos que revisar nuevamente el contexto histórico ni la audiencia original porque son los mismos que Ageo.
Pero el libro, como tal, tiene un bosquejo que es un poco fácil. Los primeros 6 versículos en el capítulo 1 son un llamamiento general al arrepentimiento. Después de eso tenemos el resto del capítulo 1 hasta todo el final del capítulo 6, tenemos 8 visiones de Zacarías. En los siguientes 2 capítulos, capítulos 7 al 8, tenemos 4 mensajes de Zacarías. Y en los capítulos restantes, capítulos 9 al 14, tenemos los 2 cargos de Zacarías. Perdón, las 2 cargas de Zacarías. Y entonces los temas principales son parecidos, de hecho, a Ageo. Nuevamente, la reedificación del templo es muy central también. La importancia de la pureza de los escogidos. Y eso es muy, muy bello al contemplar. O sea, ¿quiénes eran aquellos que estaban recibiendo esta carta? Ellos eran el remanente fiel que había regresado a la tierra prometida. Entonces, ellos necesitaban tener unos mensajes particulares para ellos, a diferencia de cualquier otro grupo, de hecho, en la historia de Israel. Pero ahí también unas promesas de la restauración del pueblo de Judá y su capital, Jerusalén. Y también para cerrar los temas, la venida esperada del Mesías prometido es muy central en esto, el día de Jehová y por último el juicio de Dios contra las naciones de la tierra, pero la inclusión de las naciones de la tierra en el reino de Dios. Es muy interesante ver esto en Zacarías. Es algo que poco a poco lo vamos viendo, pero en Zacarías es muy evidente, está brotando esta realidad, la inclusión del Señor de los gentiles, el cumplimiento del pacto abrámico, donde el Señor va a bendecir a todas las naciones de la tierra mediante la semilla de Abraham. Entonces, el versículo clave en Zacarías es Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Zacarías 6, 12 y 13. Dice así, y háblale diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Y aquí un hombre cuyo nombre es renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor. Él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Ahí, este texto es maravilloso. No tenemos tiempo para profundizar, pero realmente, si ustedes quieren ver la cristología tan clara del Antiguo Testamento, vayan a Zacarías 6, 12 al 13 y contempla la gloria del Mesías venidero. Obviamente para nosotros ya revelado, pero en el Antiguo Testamento todavía anticipado. Y ahí podemos ver muchas cosas, pero no tenemos tiempo a ahondarlo ni detenernos. Algo después de esta promesa muy maravillosa, en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15, Zacarías 6, 15, vemos algo que es muy particular en Zacarías. Si ustedes miren en Zacarías, van a ver promesas muy incondicionales. Y de hecho, Zacarías es un libro lleno de profecías. No hay muchas advertencias y aún la cantidad de imperativos en comparación con otros profetas es muy disminuido. Yo puedo recordar que hay 2 pasajes por lo menos que son unas órdenes, unos mandatos que son extensos, pero no puedo recordar si hay más. Seguramente hay, pero no es tan frecuente. Definitivamente, el grueso de Zacarías es la promesa, es lo que el Señor hará a favor de su pueblo. Pero en Zacarías 6:15 vemos algo que sí es condicional y es importante notarlo aún contemplando todo, porque mira lo que dice Zacarías 6:15. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros.
esto sucederá si, y ahí, condicional, algo que requiere una condición inicial para ser cumplido, y es importante. Esto sucederá si escucháis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. Les llamo la atención a esta promesa condicional porque viene después de una sección que contiene este versículo clave, la promesa del Mesías. Y una de las preguntas más importantes en cuanto a Zacarías es que si el Señor lo cumplió. Y la respuesta sería sí y no. Él ha cumplido varias partes de Zacarías en cuanto a la primera venida del Mesías, pero hay otros aspectos de las profecías que todavía tendrán su fin en la segunda venida de Cristo y en su reino milenial y también diríamos en la tribulación. Pero aquí, esta cláusula, esta condición es muy necesario enfatizar debido a que realmente este pueblo, estos exiliados, no gozaron de ver todas estas profecías cumplirse. Y ahí de pronto podríamos mirar, evidentemente es Zacarías 6:15, algo condicional, pero como hemos visto aún ya en Ageo, es el Señor quien pone el querer como el hacer. Él despierta los corazones. Entonces, en cierta medida, había obviamente la reedificación inicial de este segundo templo, pero aún sabemos con certeza que no es el templo que fue prometido en Ageo ni Zacarías, que todavía vendrá un templo futuro. El templo milenial, algunos postulan, algunos dirían el templo celestial, pero de todos modos es algo futuro que espera aún su cumplimiento. Entonces, miremos un poquito el resumen de este libro. Zacarías profetizó en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba todavía acomodándose en la tierra prometida, buscando edificar sus propias vidas y sus propias casas, descuidando totalmente el templo del Señor. Entonces, Zacarías, juntamente con Ageo, buscaban demostrarles que no importa cuán pequeño puede parecer el inicio de la obra, porque si el Señor es quien está detrás de la obra, entonces su culminación sería gloriosa. El libro desde su inicio es una confrontación fuerte contra la falta de arrepentimiento. Es impresionante que este pueblo regrese del exilio y lo que no se nota es un arrepentimiento. Hay una evidencia de una falta y no es sino hasta de pronto el tiempo de Esdras donde realmente se ve ese arrepentimiento. O sea, literalmente 75 años después de que ellos regresaron ya hay un arrepentimiento. Es pues al menos nacional, pero es muy preocupante. Entonces, los primeros capítulos contienen múltiples sueños de Zacarías y realmente algunos digan que estos sueños tenían el fin de impresionar a las personas. Pero no solamente para impresionar a las personas por lo raro que de pronto son, porque son un poco extraños en algunos puntos, pero más bien los sueños tenían el propósito de animar a los judíos a obedecer a Dios en construir el templo. Esta sección y el libro entero nuevamente se distingue por ser llena de promesas, bendiciones y provisiones divinas. Las visiones son de gran ánimo para el pueblo porque simbolizan la victoria del Señor, la fidelidad del Señor a su pueblo, el juicio venidero del Señor cayendo sobre sus enemigos, la purificación completa del pueblo de Dios y la restauración futura de Israel. Las visiones muestran el futuro que siempre había anhelado el remanente fiel del Señor. Entonces, estas visiones son impresionantes, son importantes, son impredecibles. Y quiero que veas algunas de las promesas dentro de estas visiones y puedes mirar conmigo en Zacarías 1:16. Recuerda que Zacarías está queriendo animar al pueblo para que ellos puedan reedificar el templo juntamente con Ageo, porque aparentemente en este punto todavía no habían
construyó el templo, aunque sabemos que en Ageo sí lo hicieron. Pero aquí Zacarías 1:16. Por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Un ánimo increíble de parte del Señor. Mi casa será reedificada. Y no solo eso, Zacarías 2:5. Y yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria seré en medio de ella. Porque esto es importante, porque ¿cuál es la amenaza? ¿Cuál es lo que es el peligro alrededor de esa remanente? Pues son naciones vecinas, enemigas, que quieren literalmente consumir y dejar por conquistado estos judíos. Entonces, es impresionante ver estas promesas de defensa, de protección que el Señor está dando a su pueblo. Y por terminar, un texto más, Zacarías 2:11. Y se unirán muchas naciones al Señor aquel día. Y serán mi pueblo, entonces habitaré en medio de ti y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Ahora, ¿por qué esto es hermoso? Porque estamos viendo la inclusión de las naciones, el cumplimiento del pacto abrahámico. Y esto es increíble. Serán mi pueblo, dice el Señor. Pero lo más precioso de pronto para los judíos es escuchar estas palabras. Entonces habitaré en medio de ti. Tenemos que recordar, ellos habían tenido en la historia, o sea, en la historia, no en su historia, pero en la historia, esta experiencia. El Señor descendiendo sobre el monte de Sinaí, el Señor descendiendo en una nube sobre el tabernáculo, el Señor descendiendo y llenando el templo de Salomón después o mientras que estaba siendo consagrado. Entonces, esto todavía no había ocurrido en este templo. Entonces, es precioso para que ellos escuchen, entonces habitaré en medio de ti. Es la promesa que el Señor da una y otra vez en Levítico. Es lo hermoso que el Señor habitará en medio de su pueblo. Entonces, estas promesas, solamente para dar una pizcada de evidencia textual, qué es lo que los judíos hubieran sentido o más bien comprendido al leer estas promesas y escuchado de estas visiones. El Señor está a nuestro favor. El Señor cumplirá su palabra. Entonces, Zacarías, ahora después de dar estas visiones que son de mucho ánimo para el pueblo, procede a proveer 4 mensajes que responden a una pregunta acerca del ayuno. Esencialmente, el Señor en esta sección está confrontando el ayuno fingido de los judíos. Y aún de pronto algunas personas pueden pensar en adoración soberbia que nos compartió hace unas semanas el pastor Contreras, explicando cuál es la clase de ayuno que es aborrecible a Dios y cuál es la clase que es aceptable. Zacarías hace algo similar a lo que hizo Isaías. Y Zacarías regaña a los judíos por su ritualismo vano y les llama nuevamente al arrepentimiento. Y lo más hermoso en esta sección, después de cada sección, de hecho, en Zacarías, es que Dios todavía brinda esperanza para el futuro. A pesar de sus ayunos falsos, Él les promete restauración y también les explican incluso que no ayunarán más en el futuro porque solamente habrá gozo, no habrá necesidad. Y en la última sección, Zacarías explica del juicio futuro del Señor que acontecerá a las naciones vecinas de Israel y el establecimiento del reino futuro del Señor. Todo en el libro apunta a que el Señor cumplirá sus promesas. La liberación del pueblo, la destrucción de sus enemigos, las bendiciones sobre la tierra prometida. Una y otra vez, Dios está demostrando
todo lo que los judíos han querido desde la entrada a la tierra prometida, o aún desde antes, desde la salida del exilio o del éxodo en Egipto. Pero aquí, ahora después, Zacarías figura un pastor, mientras que el Señor está denunciando los pastores falsos. Pero aún en medio de estas denuncias, hay una garantía de la venida de un buen pastor, el buen pastor. Y es hermoso porque el Señor continúa en esta sección prometiendo liberar a Jerusalén, pero al mismo tiempo revela el desdicho, o más bien el desecho del pueblo del Señor mismo. Y aquí hay unas profecías referentes al Mesías. El más evidente es Zacarías 12:10. El texto dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y esa es una referencia también a lo que vemos en Apocalipsis. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Después dice Zacarías en Zacarías 13:1, aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Aquí estamos viendo, aún a pesar del desecho del pueblo del Mesías, una profecía referente a él. Después, aquel día habrá una fuente abierta. Y aquí estamos viendo, o sea, ahora nosotros al lado de la cruz, a este lado de Cristo y su redención, entendemos muy bien. Pero para ellos, o sea, de pronto era muy complejo. De pronto sí podrían ver deslumbres del Mesías, pero sin conectarlo. Y obviamente lo más esencial es Isaías 53 para ver cómo es que eso puede ser un siervo sufrido, un siervo sufriente. Pero aquí se inicia la purificación de Israel y la garantía del reino universal del Señor. Entonces el mensaje hermoso de Zacarías es que el Señor cumplirá todas sus promesas a su pueblo y que finalmente su reino universal será establecido y nada puede detenerlo. Obviamente hay la cláusula condicional, pero al mismo tiempo es solamente en esta sección. Es una sección y aún entendemos más bien que si ellos no son obedientes en su tiempo, bueno, el Señor va a detener por un tiempo, según su conocimiento, según su predestinación, su voluntad, y aún cumplirlo según todo lo que Él ha prometido desde antes. Entonces, la exhortación para los judíos es si ellos serían parte de ello o no, mediante su obediencia leal y su fiel observación del pacto. La respuesta vamos a ver ahora, tristemente, en Malaquías. De hecho, si ustedes ya recuerdan los mensajes, las enseñanzas más bien de Esdras y Nehemías, pueden saber que no. El pueblo sí fue fiel inicialmente en la construcción o la reedificación del templo, pero posteriormente ellos dijeron, bueno, ahora vamos a hacer nuestra propia cosa. Entonces, Malaquías es este libro. El propósito de Malaquías es proclamar el disgusto divino contra el pueblo de Dios y especialmente contra sus líderes y sus sacerdotes. Al mismo tiempo, pronunciar el juicio contra Judá por desviarse nuevamente de cumplir el pacto con Dios, pero anunciar que a pesar de su rechazo a Dios, el pacto con él se cumplirá. El autor Malaquías es uno de los profetas que se conoce prácticamente nada acerca de. Hay algunas personas que incluso creen que su nombre es más bien un título, pero hay suficiente evidencia para creer que es un nombre, que es Malaquías, siguiendo la pauta o la programa de introducción de un nuevo profeta mediante un escrito en los profetas menores. Y entonces tenemos su nombre, Malaquías, pero no sabemos más. El contexto histórico, lo que sí sabemos es acerca de lo que está pasando en el libro. Nuevamente es otro libro post-exílico después de que el pueblo haya regresado a la tierra prometida, pero incluso Malaquías es después de Ageo y Zacarías, y es después de Esdras, y es después de Nehemías.
más de 100 años han pasado desde que el pueblo ha regresado a la tierra prometida, desde que el templo había sido reedificado, los muros habían sido reedificados, Esdras ya había predicado, Nehemías implementó sus reformas sociales y religiosas para que el pueblo pudiera tener alguna semejanza de lealtad al Señor. Sin embargo, años han pasado. Nehemías ni Esdras ya están. Parece que hay un nuevo gobernador que está a cargo del pueblo y ya están en las mismas condiciones que antes. Es impresionante ver, o sea, cuando estuvimos estudiando los jueces, ¿cierto? Los ciclos de volver una y otra vez. El pueblo andaba bien mientras que el juez estaba vivo y mientras había paz, caían en pecado, clamaban al Señor, el Señor los envió un liberador y mientras que tanto el juez estaba vivo, ellos tenían una semejanza de lealtad. Y es lo mismo en los reyes. Mientras que hay un buen juez, listo, vamos a ser fieles al Señor, pero después no hay reyes. Y mientras que hay profetas, literalmente nunca obedecieron a ninguna profeta. O sea, es lo más triste. El mejor profeta, si recuerdan, fue Jonás. Y evidentemente Ageo y Zacarías en cuanto a la reedificación del templo, pero después que ellos mueren, después de que Esdras y Nehemías no están, ya el pueblo vuelve a lo mismo, a infidelidad. Y eso es lo que se puede observar en Malaquías 1:10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendierais mi altar en vano. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Búscame un texto en el Antiguo Testamento, en los profetas. Búscame un texto que es tan fuerte y tan drástico como esta. Hay muchos, de verdad, no es que es lo más fuerte, pero es impresionante que el Señor literalmente está diciendo, yo quisiera que habría alguien que simplemente cerrara las puertas del templo para que dejarían de ofrendar. Hasta este nivel estaba nuevamente el pueblo de Dios. Y yo confío que ustedes saben lo que estaba pasando, porque Malaquías es un libro muy preferido por algunas personas en Latinoamérica. No sé por qué, pero bueno, tenemos que considerar antes de entrar en el libro como tal, la audiencia original. Nuevamente, estos eran judíos post-exiliados, pero ahora seguramente todos los judíos que están escuchando Malaquías habían nacido en la tierra prometida. Parece que no hay nadie más de las generaciones que habían vuelto de Babilonia y del exilio, aunque es muy posible que otros judíos podrían haber llegado desde ese entonces, porque el decreto de Ciro todavía estaba en vigencia, había una libertad de movilidad, entonces ellos podrían regresar cuando querían, pero lo que estamos considerando es un pueblo que había nacido ahí. Y si consideramos y concebimos Esdras y Nehemías, varios de ellos ni siquiera podrían hablar hebreo. No tenían la habilidad porque habían sido nacidos de diferentes matrimonios. Y obviamente Nehemías había sacado las mujeres extrañas con sus hijos extraños, un divorcio masivo, un divorcio nacional. Pero lo que vamos a ver es que no fue simplemente en el tiempo de Nehemías. De hecho, fue otra vez en este tiempo porque nuevamente ellos se casaron con mujeres extrañas. Impresionante esa realidad y esa tentación. Y vemos tristemente una y otra vez repetida en las escrituras el mal ejemplo de Salomón, si podemos ser sinceros. Pero bueno, el bosquejo del libro. Tenemos la introducción en el primer versículo y después tenemos 6 debates en 1, 2 hasta el 4, 3. Prácticamente todo el libro está constituido alrededor de 6 debates.
Y los últimos 3 versículos demuestra es la conclusión. Entonces, los temas principales de este libro tienen que ver con denunciar los pecados del pueblo, confrontar los pecados de los sacerdotes, llamar a Judá al arrepentimiento, pero además menciona la venida del Santo de Dios, el día de Jehová, la santidad de Jehová, el temor de Jehová y la fidelidad de Dios al pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo. Esta realidad, la fidelidad de Dios a su pacto a pesar de la infidelidad de su pueblo, es tan común en los profetas menores. Quiero que miremos cuál sería posiblemente uno de los versículos claves en este libro. En Malaquías 3:17, Malaquías 3:17 al 18 dice así: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo preparé mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí es muy enfático el libro de Malaquías, de hecho, en hacer división. Yo al leerlo me parecía que realmente Malaquías tenía ciertos matices del Salmo 1 entre el hombre bienaventurado y el hombre impío, demostrando las diferencias de los dos caminos, uno para bienaventuranza y otro para destrucción y condenación. Y otro texto que también es muy importante es Malaquías 4:1 al 2. Dice así: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Salmo 1. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que tenéis mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Hay esta división que Malaquías está cortando entre quienes son justos y quienes son injustos, en quienes son hijos de Dios y quienes son impíos, quienes son enemigos de Dios. Entonces, el resumen es muy, muy interesante. Confío que ustedes lo han leído antes. Entonces, por eso no vamos a pasar muchísimo tiempo, ya el tiempo se acorta, pero Malaquías muestra la triste realidad de que el exilio no ha cambiado el corazón del pueblo de Dios, de Israel hacia Dios. Pero al mismo tiempo muestra que Dios no ha cambiado hacia Israel. Él es fiel, mientras que ellos son infieles. Malaquías presenta al Señor como el Dios del pacto. Él es tanto Señor como Padre. Malaquías es un libro único en un sentido, es que muestra 6 debates que Dios tiene con su pueblo. Obviamente los debates son hipotéticos, aunque unos podrían pensar que eran reales, pero parece más bien que eran elaboraciones de Malaquías para presentar los dos lados, para presentar hipotéticamente a Dios, aunque representándole fielmente, y también las reacciones del pueblo. Pero estos debates ilustran de una forma muy natural la reacción realmente del pueblo en dichos encuentros. Hay preguntas, hay cuestionamientos, hay excusas, hay acusaciones, hay objeciones, hay refutaciones, hay presentaciones de evidencia, hay examinación de la evidencia, hay impugnaciones y hay veredictos. Una y otra vez, el veredicto es que el pueblo es injusto, el pueblo es impío, el pueblo está infiel, está abandonando al Señor. Malaquías es un libro interesantísimo, pero importante entender que lo que está pasando es en estos diálogos es que el Señor está evidenciando cómo ellos no están actuando como su pueblo. Los diálogos, los debates muestran el estado del pueblo perfectamente. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Estaban robando a Dios. Estaban sacrificando animales inmundos. Pues no cerdos de por sí, no, pero
ovejas, terneros imperfectos, ciegos, cojos, enfermos. Estaban casándose nuevamente y todavía con mujeres extranjeras, paganas. Entonces el Señor está hastiado de su pueblo. Entonces la conclusión contundente se encuentra en Malaquías 4:4 al 6. La conclusión es muy importante, no solamente para Malaquías, sino también por todo ese registro de lo que está pasando en el Antiguo Testamento para llegar a este punto, para dejar un espacio, una hoja, ¿cierto?, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, que se llaman los 400 años de silencio. Pero Malaquías 4:4 al 6, acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hierra la tierra con maldición. Malaquías termina apuntando a la necesidad de guardar la ley, pero además termina apuntando a la promesa de la venida de un mensajero más, el último profeta que vendría ante el día del Señor, la venida del Señor. Y sabemos, espero que sabemos que Malaquías está haciendo una referencia al mayor de entre los hombres, al Juan el Bautista y posterior obviamente a su primo Jesús. Pero es increíble esta forma de cerrar el Antiguo Testamento. Malaquías demuestra, es la ley, pero si no es la ley, más adelante yo, o más bien Jehová, va a enviar al profeta Elías. No la reencarnación de Elías, no, Juan el Bautista en el espíritu de Elías, el Espíritu Santo, y que él preparará el camino del Señor. Y es tan triste porque cuando dejamos aquí, no hay evidencia que el pueblo haya arrepentido, no hay evidencia que escucharan a Ageo, no hay evidencia que escucharan a Zacarías ni a Malaquías, sino que dejaron todo. Pero peor aún, lo que empieza a pasar durante estos 400 años de silencio hasta que llegamos al Nuevo Testamento es que ellos empiezan a guardar la ley externamente, pero por dentro, ¿qué son? Llenos de hipocresías, de huesos, sepulcros blanqueados, dice Jesús, de los religiosos. Entonces, bueno, es muy triste, pero en conclusión, lo que podemos ver es que el Señor es el único que puede salvar a su pueblo de sí mismos. Es real. El Señor, preserva un remanente fiel a su nombre y es solamente debido al Señor. Los profetas menores nos enseñan una y otra vez la necesidad de la gracia divina y la intervención sobrenatural de Dios en este mundo. Los profetas menores preparan al pueblo del Señor por la venida del Mesías, y lo más hermoso de los profetas menores es cuando apuntan al pueblo a la misericordia y la gracia del Señor, su disposición de perdonar sus pecados si ellos simplemente se arrepienten de su maldad. Y realmente bienaventurado es el Señor, quien es tan paciente para con el pecador. Y espero que cuando estamos leyendo los profetas menores y más esos profetas, cuando miramos el pueblo del Señor, cuando miramos a Zorobabel y a Josué, podemos pensar en nosotros mismos y decir, yo soy así de terco, yo soy así de sordo, yo soy así de ciego, yo necesito que el Señor haga su obra en mí, porque sin su obra, sin su intervención, estoy dejado a la deriva. Estoy abandonado a mis concupiscencias, al viento, a cualquier viento de doctrina. El Señor no tenía que amar a nadie, no tenía que amar a Abraham, no tenía que amar a Isaac, ni a Israel, ni a sus descendientes, pero por amor a su nombre y para desplegar en la historia sus perfecciones, el Señor hizo un pacto y
inquebrantable de rescatar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y sorpresivamente lo que estamos viendo, muy especialmente en Zacarías, es que hay una inclusión. Hay alguna obra especial que el Señor hace al injertar en su pueblo gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación y etnia. Los gentiles, nosotros, creo. Entonces, alabado sea el nombre de nuestro buen Dios, porque nos ha amado con un amor eterno. Alabado sea nuestro Dios. Oremos. Amado Señor, te bendecimos y te damos la gloria. Leyendo estos libros nos hace recordar que dependemos de tus promesas, dependemos de tu espíritu, dependemos de tu fidelidad, porque apartados de ti nada podemos hacer. Y entonces, recuérdanos de estas realidades que son tan centrales, pero fácilmente lo olvidamos. Guárdanos de nosotros mismos y gracias por terminar la obra que comenzaste. Gracias por tu preservación y ayúdanos a permanecer en ti. En el nombre de Cristo Jesús oremos. Amén.